Bienvenidos a un video más de Ansus Media. Yo soy Poncho Heflig y el día de hoy les traigo, pues más que nada, el chisme. Porque quisiera platicarles un poquito más sobre mi vida personal y abrirles un poco la puerta a parte de la historia de por qué estoy aquí hablando con ustedes a través de esta cámara. La realidad es que la pandemia me confrontó con varias realidades, entre ellas el darme cuenta de que las redes sociales son un lugar extremadamente válido para poder conectar con otros, pero además para escuchar historias que nos permitan entendernos a nosotros mismos y al mundo de una manera diferente. Entonces, el día de hoy específicamente quiero hablarles sobre mi historia con el tema de la ansiedad, porque creo que es una palabra que últimamente hemos estado escuchando muchísimo y que no sé si el hecho de culturalizarla tanto ha hecho que se pierda un poquito el significado de lo que realmente representa. Y bueno, me parece muy importante aclarar que el día de hoy les estoy hablando desde mi yo normal, no desde un punto de vista psicológico o clínico de ninguna manera. Solamente estoy aquí para contarles mi historia y en algún otro momento hablaremos de la ansiedad, ya desde un punto de vista propiamente psicológico, incluso psiquiátrico, para que tengamos una perspectiva más profesional al respecto. Entonces, pues creo que mi primer acercamiento con la ansiedad fue súper terrible. La realidad es que yo estaba trabajando, estaba leyendo algo en la computadora, realmente ni siquiera es como que estuviera haciendo, no sé, algún proceso súper complejo o en un día súper estresante del mes. Estaba leyendo un contenido de un curso que iba a tomar en la empresa donde estaba trabajando y era un curso que precisamente hablaba del balance entre la vida personal y el trabajo. Entonces digamos que era como la versión más light de lo que podía estar haciendo en un día laboral. De repente empecé a sentir como unas punzadas en la cabeza, pero es muy difícil de escribir para alguien que nunca lo ha sentido porque como que siento que las palabras no alcanzan a ser tan precisas de qué es lo que realmente se siente, pero sentía como unas, no sé si como descargas de electricidad o como apuñaladas así en la cabeza horrible. Y dije, aquí está pasando algo, me está dando la chiripiorca o yo qué sé. Entonces la realidad es que me asusté porque había sido un dolor que no había sentido nunca y me empecé a tripear de que seguramente me estaba dando un derrame cerebral o algo así. ¿Por qué? Porque así es la ansiedad a veces de ilógica. Que bueno, en aquel entonces yo no sabía qué era ansiedad, simplemente estaba sintiendo algo raro en mi cuerpo y me hizo reaccionar de una forma como si estuviera sucediendo una emergencia, pues. Entonces, como que inicialmente intenté calmarme como, pues, ay, seguramente es como alguna migraña o algo así. Fui al baño y me di cuenta que no podía caminar bien. Y como que como si se me moviera el piso, no sé exactamente cómo describirlo. Y como que ya empezaba a ver medio borroso. Entonces, en vez de llegar al baño, me fui directamente a la enfermería del trabajo, ya con una taquicardia horrible, porque yo realmente ahí sí sentía que ya me estaba pasando algo más grave. Y en la enfermería como que todo el mundo estaba muy tranquilo. Y yo ahí muriéndome en la línea, y no veía como que nadie percibiera la misma emergencia que yo, lo cual solamente me hizo sentir muy frustrado porque mi oficina estaba muy lejos de algún hospital. Entonces sentía que si no reaccionaban rápido ahí, pues yo ya iba a patear la cubeta, ¿no? Eh, Entrando a la enfermería me tomaron como signos vitales y tal. La realidad es que no me explicaron mucho. Yo creo que muy probablemente desde afuera se veía claramente que lo que estaba sucediendo es que estaba teniendo un ataque de ansiedad, pero desde adentro yo lo veía como algo muy distinto y estaba muy frustrado de que no estuvieran reaccionando como si fuera realmente algo importante. De pronto me pasaron como a una zona ahí en la enfermería donde tienen como camillas y que son como cuartitos, hace cuenta como de una clínica. Y me dijeron que me durmiera una siesta. Y yo así de, señora, me estoy muriendo y usted quiere que me duerma. Pero la verdad es que para ese punto estaba tan agotado que la verdad es que no me quedó otra opción y simplemente me quedé dormido sin siquiera intentarlo. Cuando me levanté me acuerdo que yo sentí como que me había quedado dormido como un segundo y realmente cuando vi la hora ya tenía mucho tiempo ahí. O sea, habían pasado fácil 2 horas que yo estaba ahí acostado dormido sin darme cuenta. En aquel entonces pues lo tomé como, seguramente estoy muy estresado y no está pasando realmente nada más.
como que, no sé, a pesar de que fue una experiencia medio fuerte, como al momento de levantarme ya me sentía bien, como que tampoco le puse mucha atención. Y eso fue hace ya muchísimos años. Pues resulta que en la pandemia empiezo a sentirme mal del corazón. De pronto hubo un día que estaba cenando en mi casa y de repente sentí una taquicardia, pero o sea, es difícil expresarlo porque literal sentía como que el corazón se me iba a salir del pecho y dije, aquí ya me está dando un infarto. Y le hablé en ese momento a una cardióloga cercana, una amiga mía, una buena amiga mía. Entonces le hablé por teléfono así de, oye, está pasando esto, me preocupo, no me preocupo. Y como que al final concluimos que en ese momento no estaba como realmente sucediendo una emergencia, pero pues sí me hizo una cita para revisarme pues ya literal más clínicamente, ¿no? No nada más quedarse ahí con mi historia y ya ese fuera como su punto de referencia. Pues resulta que al ir me empezó a hacer varias pruebas, me hizo un electrocardiograma, un ultrasonido, algunas otras pruebas que la verdad no recuerdo cómo se llaman. Pero a final de cuentas, pues realmente no salió como que yo tuviera algo en el corazón. Y es muy difícil explicar esta sensación de que tu cuerpo físicamente duela o físicamente se sienta mal y los médicos te digan que no está pasando nada. Porque incluso saliendo de ahí tenía como cierta tranquilidad de que ya me había revisado alguien y alguien a quien le tengo toda la confianza y que además es una persona súper bien preparada. Y sentía como un poco de tranquilidad por ese lado, pero por otro sí estaba como este tema de, pues es que algo sí está pasando, o sea, no lo estoy inventando. En el momento cuando le escribí los síntomas y demás, ella misma me comentó que muchos de sus pacientes llegan con síntomas físicos a causa de la ansiedad, pero en ese momento realmente yo no sentía haber estado en un momento particular de estrés o de ansiedad y como que no me sonaba del todo. Eh, Después descubrí que más bien como vivo eternamente en estados de estrés y ansiedad, pues más bien no me había dado cuenta, pero sí era un factor. Y a final de cuentas, pues dije, yo confío en ella, confío en su diagnóstico y seguí con mi vida. Al menos un par de semanas, porque después lo que empezó a pasar es que de la nada me daban dolores súper fuertes en el pecho y en el brazo. Y para nuestra cultura popular, que la verdad ni siquiera sé si sea 100% cierto o no, pero cuando te duele el brazo y el pecho es que te está dando un infarto, ¿no? Y en las películas así es además, o sea, como que siempre que a alguien le da un infarto en una película es exactamente lo que siente. Y pues para mí era como súper trippy porque es una sensación como de fatalismo absoluto. O sea, realmente uno siente que se está muriendo. Y entonces está este tema como de la emergencia de córrele al hospital o de realmente hacer algo al respecto porque no hay nada en ese momento que lógicamente te consuele de que no está pasando nada. Y bueno, pues a final de cuentas, parte de lo terrible de la ansiedad es que los síntomas de los ataques de ansiedad son muy similares a muchas otras cosas. Entonces, si uno usa al peor médico del mundo, Google, pues realmente te estás muriendo de 7 infartos, 8 tipos de cáncer y ya, o sea, ya literal estás muerto. Entonces, pues como que no hay nada en el contexto que alimente una historia diferente que la que uno percibe en el cuerpo. Y pues así me estuvieron dando ataques de ansiedad cada vez más frecuentemente. Hubo algunos que incluso me duraban toda la noche. Recuerdo uno en particular, un día antes creo de que yo tuviera que viajar y tomar un vuelo, que creo que podía haber sido parte del estrés que estaba sintiendo. Y de plano llegué a sentirme tan mal que le hablé en la madrugada, eran como las 3 4 de la mañana, a mi cardióloga de, güey, o sea, siento que sí me está pasando algo, ¿qué pedo? Ya platicando con ella sobre los síntomas, me dijo, no, pues la neta es otra cosa y no, o sea, no te está pasando nada. Eh, con el tiempo decidí volver a ir con ella para que me hiciera todas las pruebas del mundo, o sea, lo que se le ocurriera. Entonces ese día hicimos pruebas de esfuerzo, o sea, complementamos el protocolo que ya se había empezado en algún momento para realmente descartar así cualquier mínima posibilidad de que algo estuviera mal en mi corazón. El cursi, ¿no?
No, literal, o sea, el corazón físico. Entonces, pues también todo salió bien en esas pruebas y a final de cuentas como que, o sea, es como un trip bien raro porque una parte de mí quería salir de ahí con un diagnóstico, lo cual es súper loco de decir, como porque prefería tener un nombre para lo que me estaba pasando que a que siguiera siendo un misterio. Pero pues al final salí en las mismas, que yo entiendo ahora que son excelentes noticias y qué bueno que no está pasando nada con mi corazón, pero en el momento es algo muy confuso. O sea, como esta ambivalencia entre lo que está sintiendo tu cuerpo y lo que piensa tu mente y lo que quieres entender, es muy difícil. Entonces, después de ya tener como ese diagnóstico de que todo bien, lo que me empezó a suceder es que ahora mis síntomas se empezaron como a trasladar del corazón al cerebro o a la cabeza. Y entonces ya se me empezaba como a entumir el cuerpo o la cara. De repente dejaba de sentir como la mitad de la cara o se me entumía la boca. Y entonces, pues, uno que es tóxico, pues yo empecé a pensar, a huevo tengo un tumor en el cerebro, se sabe. O sea, ya estaba convencido. Pero a ese punto ya tenía realmente, pues, no sé, casi un año con temas de ansiedad. Eh, y yo ya estaba en un punto de desesperación absoluta, porque había noches que no podía dormir bien y eso me afectaba el rendimiento por mucho tiempo más, porque además no era solamente no dormir, sino toda la energía que uno invierte en estarse muriendo y al mismo tiempo debatiendo entre si sí o si no. Ay, no sé cómo explicarlo, es una locura. Entonces cuando empecé a sentir estos síntomas de tumor cerebral, avalado por Grey's Anatomy, mi diagnóstico, pues yo ya en mi proceso terapéutico estaba yendo al psicólogo y sigo yendo al psicólogo desde entonces. Como que yo ya sí fue así de, a ver, yo ya intenté todas las terapias alternativas del mundo, muchos diferentes tipos de profesionales y la realidad es que siento una diferencia, pero no una diferencia que me permita recuperar mi calidad de vida, de no estarme preocupando todo el tiempo de si me iba a dar o no un ataque de ansiedad. Porque incluso llegó un punto donde podía estar en el cine. Recuerdo muy específicamente el día que fui a ver la última película de Spider-Man que salió, que hubo unas escenas donde pues, los personajes están en peligro porque literal de eso se tratan esas películas. Ya, puede que nunca les pase nada, pero como que siempre hay mucho drama. Y no pude, o sea, me dio un ataque de ansiedad ya a media película y todo el resto me la pasé más preocupado por que no se me notara en el cine, por no sentirme mal, por no salirme de la sala super drama queen. O sea, ya ni siquiera sé de qué se trató al final la película. Ya la volví a ver y la verdad está súper buena. Qué bueno que le di una segunda oportunidad. Si no la han visto, véanla. Pero el caso es que ya estaba afectando como mi día a día e incluso las cosas que solía disfrutar. Entonces, hablando con mi psicólogo, llegó un momento donde le dije, ¿sabes qué? Yo ya necesito otro tipo de ayuda y voy a consultar a una psiquiatra. Entonces, él me recomendó una que es súper buena. Les voy a dejar por ahí los datos. Y empecé a ir con esta psiquiatra que al final me terminó recetando algo de medicamento para poder controlar esos síntomas de la ansiedad. Y parte de la razón por la cual quiero platicarles esto es porque incluso siendo psicólogo yo tenía muy satanizado el tema del medicamento. Como que yo tenía esta noción de que no, me va a dejar bien zombie o no voy a saber ni qué está pasando. No, no quiero como perderme mi vida por estar dormido y no tener ataques de ansiedad. Pero la realidad es que sí ya estaba en un punto de tanta ansiedad que prefería eso que estar sintiendo esos ataques todo el tiempo. Entonces, pues como que para mí era el menor de dos males y dije, vamos calando. Ya en sesión con ella me ayudó a desmitificar muchísimos de los prejuicios que yo tenía respecto al medicamento, que no quiero spoilear el final porque va a estar con nosotros en un episodio del podcast hablando precisamente de todo esto que ella puso sobre la mesa y que me ayudó a informarme mejor sobre las decisiones que podía tomar respecto a mi salud. Y bueno, quería compartirles parte de ese camino que empezó hace, ¿qué será? Yo creo que unos 3 meses más o menos, que tal vez menos, 2, 3 meses, que empecé a tomar este medicamento y la realidad es que me cambió la vida. O sea, me devolvió una versión de mí que yo no había visto en algo de tiempo,
como conectando otra vez con esta vitalidad de poder hacer mis proyectos, de hacer muchas cosas que me gustan hacer, de poderme enfocar bien en el trabajo. O sea, como que eliminó por completo este tema de los ataques de ansiedad. De repente sí me llega alguno que otro síntoma como random, pero ya lo puedo identificar y no llega a un punto donde ya como que yo perciba una emergencia. Entonces, al final de cuentas, como que lo que está haciendo el medicamento es nomás bajarle de huevos a mi cerebro para que no esté ahí chingando, pero todo el resto de sus funciones están al 100, pues. No me siento ni distraído, ni que me falle la memoria, bueno, más de lo que ya me fallaba, ¿verdad? Siento que no, como que no he perdido mi esencia y de hecho, pues hay mucha gente que probablemente viendo este video sea la primera vez que se entere que estoy tomando medicamento, porque realmente no hay ninguna diferencia para mal, al menos que nadie me haya compartido. Eh, y pues bueno, o sea, quiero compartirles esta historia porque yo sé que no soy la única persona pasando por algo así y que si son como yo y han probado absolutamente todos los medios para recuperarse, para sentirse mejor y demás, el camino la verdad puede ser muy frustrante. Yo tuve la suerte de que la primer combinación de medicamentos que intenté me cayó muy bien. Tuve como náuseas un par de semanas en lo que me acostumbré al medicamento, pero realmente fue lo único que sentí. De ahí en más no tuve como ningún otro efecto secundario. Y la verdad es que tuve mucha suerte en eso. Incluso con medicamento puede que sea un tema de experimentar. Pues hay miles de tipos de medicamento, miles de dosis y pues cosas de nuestro contexto. Ay, sorry, el emocionado. Cosas de nuestro contexto que pueden modificar la decisión de un profesional de la salud mental, médicamente hablando, de un psiquiatra. Pero, o sea, a final de cuentas, creo que compartir esto también pone sobre la mesa que nuestra salud cerebral también es algo importante y que no siempre está determinada por nuestro contexto. O sea, a mí no me estaban dando ataques de ansiedad en momentos de ansiedad. Me estaban dando ataques de ansiedad donde le dio la gana. Entonces, así como, no sé, cuando te duele el brazo porque hiciste mucho ejercicio, te tomas un paracetamol o si te duele la panza, te tomas ahí ¿cómo se llama este? Rosita, como se llame. Entonces, pues también es un elemento importante y algo que tenemos que considerar. Puede que a muchísima gente el tema de la terapia psicológica, de las terapias alternativas, ayuden y muy probablemente resuelvan el problema, pero bueno, hay más herramientas que podemos intentar y mi intención no es satanizar ninguna. Yo estoy 100% convencido de que mi tratamiento psicológico y las terapias alternativas a las que yo he asistido me han ayudado muchísimo. Creo que sin ellas la situación hubiera sido mucho peor. Pero a final de cuentas no estaba resolviendo mi problema y tuve que intentar otros caminos. Pero a lo que voy con esto es a que no están solos. Realmente es un camino que puede ser muy solitario porque pensamos que somos los únicos pasando por eso. Y la realidad es que no. O sea, podemos ver a alguien que de afuera su vida se ve perfectamente normal y parece que la están pasando de huevos y realmente tengan un tema interno que les esté pues estorbando en su día a día o que no los deje hacer cosas que les gustaría hacer. Y creo que a final de cuentas es parte de la razón por la cual decidí reactivar esta comunidad y además hacerlo ahora en video, porque creo que es una manera de conectar con gente a la que no tendría acceso en mi día a día necesariamente, ¿no? Creo que ya, pues uno ya en su adultez, pues ves a la misma gente todos los días. De repente a lo mejor podrá variar una, dos o puedes conocer más gente, tampoco es que sea imposible, pero sí creo que este tema de las redes a mí personalmente me ayudó mucho también a escuchar historias similares a la mía en boca de otras personas que nunca en mi vida había visto en persona y la realidad es que la mayor parte de ese contenido lo encontré más bien en inglés y no en español. Entonces dije, pues, ¿por qué no compartir esta experiencia, compartir esta historia y las herramientas que me ha dado la carrera que estudié y las demás disciplinas que he aprendido durante mi vida para ponerlas sobre la mesa en un contexto donde más gente pueda tener acceso y pues ese lugar es el internet. Entonces, pues,
Gracias por acompañarme en este camino. Creo que es bien importante que nos pongamos atención a nosotros y que entendamos que muchas veces el proceso de sanación es un estira y afloja y es un proceso como de experimentación y de probar. Que muy rara vez hay soluciones como mágicas que de un día para otro hagan como un reset completo de síntomas o de malestares o de traumas que hemos cargado por años. Entonces, pues creo que honrar que es un camino y que no vamos solos en ese camino es súper importante. Y pues ustedes que me están acompañando, se los agradezco mucho. Si alguna vez se han sentido como yo, aguanten. Yo sé que es súper difícil, que esos momentos donde uno está así a medio ataque de ansiedad es lo peor del mundo, pero hay herramientas, hay recursos y hay que aprovechar todo lo que tengamos a nuestro alcance para estar mejor y para estar bien. Entonces, pues gracias por estar por acá y nos vemos en un siguiente video donde podamos hablar de este tema ya de una manera más formal, podríamos decir, y con profesionales que me acompañen a desmenuzar los pormenores de este tema de la ansiedad y de pues de estas sensaciones que estoy seguro que muchos estamos teniendo y que la mayoría los tenemos un poco en silencio. Así que pues hay que compartir, hay que contar nuestras historias y nos vemos en el próximo video.